Desde el punto de vista histórico, 1903 se fundamenta un Estado corrupto. ¿Por qué lo decimos? La forma en que intervienen los Estados Unidos y la forma en que los que administran el Estado de ese momento no se hizo de la manera transparente y la historia se ha venido repitiendo. Entonces, definitivamente desde allí la institucionalidad y el Estado se fundamentan en una especie de proceso que permite la corrupción. Es más, si nosotros observamos lo que es el proceso de nuestro país en el tema de las constituciones, o sea, hay una serie de situaciones que nos van a permitir ver, ¿sí?, cómo se va permeando el Estado, la institucionalidad, para permitir acciones delictivas o, de alguna manera, permitir que actos que no son legales en este país sí lo sean, porque hay muchas acciones que en este país han cometido autoridades, incluso hasta presidentes, que en otros países son sometidos a juicio, aún siendo presidentes, siendo primeros ministros, son sometidos a juicio. Entonces, el Estado, la institucionalidad ha venido siendo violentada durante todos los procesos gubernamentales que se han dado, y aquí lo más, lo peor de todo es el tema de la impunidad. O sea, ¿cómo? Porque eres un alto funcionario, se te cubre. Porque lo que nosotros hemos observado como pueblo, ya que usted decía, la visión desde el interior, ¿qué vemos? Que un ciudadano común y corriente que comete un delito es llevado a un proceso judicial, que incluso a veces paga más años de lo que debe pagar por la morosidad judicial y todo lo demás, porque hasta eso es sometido. Pero vemos a los altos funcionarios que están involucrados en procesos de millones de dólares, no estamos hablando del robo de un celular, de una computadora, ¿sí? Estamos hablando de millones de dólares. Entonces, allí el proceso judicial se torna distinto y hay un tratamiento distinto. Entonces, no se puede estar hablando de un Estado soberano y democrático si la justicia no se aplica igual para todos. Entonces, por supuesto, la institucionalidad que se crea desde 1903 hacia acá se va adaptando a los que gobiernan y cómo permitir que los que gobiernan tengan acceso a negocios con la nación, porque eso es lo que ha ocurrido. Los altos funcionarios han tenido acceso a hacer negocios siendo parte de la administración de la nación, o sea, estando en un gobierno. Y esto lo hacen los partidos políticos. Los partidos políticos tienen el acceso a gobernar y entonces durante algún tiempo se cubrieron espaldas, pero ha llegado un momento en que hay una crisis a nivel de los partidos políticos donde cada quien ha venido a ver cómo se salva. Entonces, esta situación a nosotros nos preocupa porque, por supuesto, desde el interior, ¿qué pasa? No hay una inversión en el interior, no se ve, posibilidades a nivel laboral o cambios en el interior. Hay una visión enfocada solamente en la metrópoli, solamente centrada en lo que es la ciudad de Panamá y Colón. Entendemos que hay, por supuesto, mayor población, sí, y que el tema de los servicios es mucho más exigente en el área de la ciudad capital. Pero también es cierto que ¿dónde está la producción básica del país? La alimentación es precisamente producida en el interior del país, pero hay un abandono. Traigo a colación el tema de las niñas que se ahogaron, o sea, porque no hay un puente, claro, porque no hay un zarzo. Bien, entonces son situaciones que se entienden de que hay una especie de abandono o marginación. Entonces, en ese sentido, el planteamiento nuestro es que las políticas públicas no han ido destinadas al tema de la transparencia y al manejo de los fondos del Estado como corresponde, en ese compromiso que la propia Constitución establece. El servicio de salud, el servicio de educación, el servicio del transporte, el trabajo y todo lo demás. O sea, no hay una correspondencia entre los millones que han danzado en este país, el crecimiento económico, que en algún momento fue un 12%, pero aún con el crecimiento económico que en este país se tiene, comparable con otros, no es permisible, no es aceptable que haya la situación a nivel social y económica que existe en nuestra población y que nos está ahogando, y esto requiere ya no se puede más. Nosotros somos también de la corriente o del planteamiento de que emparapetar la Constitución que ha sido reformada, ha tenido 4 o 5 reformas en los últimos años, la Constitución del 72, las reformas que se han venido haciendo es para permitir
que la institución del Estado pueda facilitar estos procesos de corrupción. Claro, a la par de que existen algunas instituciones que han tratado de luchar porque esto no ocurra y que realmente se aplique justicia, pero son muy limitadas, instituciones como la Defensoría del Pueblo, Alianza Ciudadana, o sea, otras instituciones que de alguna forma intentan intervenir para ver cómo se puede regular estas situaciones de injusticia, al final quedan en una intervención muy limitada, precisamente porque no se le da más allá de ese poder hacer. Este orden solamente se puede corregir mediante una constituyente y no paralela. Una constituyente soberana y una constituyente originaria. Otros países de América Latina se han sometido a una constituyente, porque es necesario que esta estructura que ya está viciada, esta estructura que ha sido violentada